Llegó a Madrid desde Suiza siendo un adolescente. Desde entonces su viaje consistió en un trayecto entre dos mundos: la noche madrileña, el teatro y por último la gestión cultural. Hoy, en Faro de Ítaca, Pedro Marimboza. Bueno, Pedro, nunca conseguimos cuadrar ni una cena, ni una comida después de las ferias, ni después de apertura. Nunca conseguimos vernos en privado, pero hoy hemos conseguido que vinieras aquí a esta entrevista, al Gordito, a Faro de Ítaca. Entonces, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, porque aquí lo que hacemos es contar un poco las vidas de la gente del mundo cultural, de cómo llegan hasta donde han llegado, cuáles han sido los baches, las metas a las que han ido aspirando, cuáles han sido los cambios. Tú además has tenido como una trayectoria quizás de las más complejas que he podido ver según iba preparando las entrevistas. Has pasado por el mundo del turismo, por el mundo de la actuación, por el mundo de la gestión cultural, por tantos y tantos y tantos mundos, que creo que va a ser una experiencia muy interesante. ¿Te parece si lo vemos? Venga, vamos a verlo. Vale, pues empezamos por el principio, sobre todo porque tú llegaste a España con 15 años. ¿Cómo viviste ese cambio de país, ese cambio de ritmo, ese cambio de idioma? Lo viví fatal. La verdad es que lo viví fatal. Yo pasé de vivir en Lausanne, que era una ciudad a 60 kilómetros de Ginebra, en Suiza, que podríamos denominar como una ciudad clásica de Centro Europa, a vivir en un pequeño pueblo de Alicante, en el año 92. ¿En Alicante? En Alicante, sí. Entonces me costó mucho. Me costó tanto que mis padres se dieron cuenta que aquello no estaba fraguando bien y al cabo de los 2 años subimos a instalarnos a Madrid. De acuerdo, o sea que... ¿Y de repente Alicante a Madrid? O sea, ¿y por qué elegisteis Alicante? Mi madre eligió Alicante, mi madre era de Huelva y mi padre era murciano. Entonces, el único sitio de la costa que no tenía familia era Alicante. Entonces mi madre dijo, pues vamos a comprar la casa en Alicante, que tenemos menos posibilidades de estar rodeados de familia. Ese es el único motivo por el que se afincaron allí. La verdad, no hay ningún lazo familiar ni... Entiendo, o sea, fue una relación más práctica que otra cosa. Exactamente. ¿Y cómo viviste tú? O sea, porque me imagino que te tuviste que adaptar, hubo un cambio de ritmo y tú empezaste más tarde que todos los demás, la universidad y todo esto. Entonces, ¿cómo fue Claro, para yo ti? perdí un curso porque en casa, o sea, en Suiza hablábamos francés en la calle, yo estudiaba en francés. En casa hablaba español, con lo cual yo hablaba español, pero no lo sabía ni escribir ni leer. Con lo cual yo perdí un curso porque cuando llegamos de Suiza yo me tuve que poner a escribir y a leer español para poder coger el ritmo, y ahí perdí un curso. Claro. Pero... Bueno, al final uno se da cuenta de que en realidad un curso no es tanto tiempo. O sea, es decir, que yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar historia del arte, había hecho un año de historia y en ese momento parece que todo es como súper grave, que vas perdido un curso y en realidad luego todo se pone en su sitio, en su lugar. Sí, no, yo no tengo yo creo que el tiempo, cada uno tiene su tiempo. Además, muchas veces es algo que juega en contra de nuestra propia evolución, porque la sociedad o la cosa canónica dice que tenemos que estudiar a una edad, tenemos que casarnos a una edad, tenemos que formar no sé qué a una edad. Y me parece que eso es todo mentira. Cada uno tiene su tiempo y cada uno va siguiendo. O sea, yo no sentí o sea, no me produjo ningún tipo de problema el perder un curso, y si hubiera perdido 3 tampoco. De hecho, historia del arte lo estudié mucho más tarde y no me ha producido ningún problema. Bueno, siempre se puede cambiar de camino y tú eres la prueba viviente de ello. Sí, o sea sí, que al final... empezaste turismo. Empecé turismo un poco por vago, esa es la verdad. Yo vi que tenía varios idiomas, porque hablaba italiano también, que lo aprendí en Suiza, y entonces dije, bueno, pues vamos a lo fácil. No me interesó nada y además yo me di cuenta, porque enseguida empecé a trabajar de guía y luego empecé a trabajar en hoteles, me di cuenta que en verdad no me hacía falta terminar la carrera porque yo ya estaba trabajando de lo que se supone que tenía que trabajar, con lo cual tampoco me interesó mucho turismo. Lo que sí me interesaba de turismo era precisamente todo lo que tenía que ver con arte. Explicar a los turistas dónde yo creía que podían ir, cuáles eran las ofertas de museos que eran las más interesantes para ellos. Me interesaba mucho la gastronomía también, o sea, ofrecerles diferentes tipos de lugares para comer o teatros o tal. O sea, el mundo de la cultura era lo que realmente me interesaba del turismo. Por eso seguramente unos años más tarde me decidí a hacer... Claro, es ahí cuando te das cuenta de que estás teniendo un acercamiento involuntario al arte casi como si fuese un fruto de una casualidad, ¿no? De repente te encuentras con que eso es lo que estás disfrutando. Bueno, mi evolución tampoco fue tan clara. O sea, yo no fui de esos niños pequeños que dicen, yo de mayor quiero ser historiador. No, yo de mayor no sabía qué quería ser. Entonces, en un principio, precisamente por amortizar un poco el bagaje que ya teníamos, decidí hacer turismo. No me interesó, no lo terminé. Entonces,
me dio la impresión que me interesaba el teatro, porque siempre me ha gustado mucho el teatro, me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, y hice arte dramático. Pero tampoco acababa yo de encontrarme realmente muy confortable. O sea, llegué a hacer alguna cosita, es un mundo que me interesaba y que me sigue interesando mucho. Creo además que es un ejercicio personal que está muy bien, o sea, creo que el teatro y las terapias son dos cosas que siempre vienen bien. Pero no acababa yo de sentirme realmente en lo mío. O sea, fue una cosa que me interesó mucho hacer, pero no tenía yo la confianza, por ejemplo, que siento ahora mismo hablando de galerías o hablando de arte o hablando de arte contemporáneo. Bueno, han pasado muchísimos años. O sea. Sí, pero yo enseguida me encontré cómodo. O sea, cuando di con la tecla... Te quiero decir con esto, que yo no fui de estas personas que lo tienen todo claro desde un principio. O sea, que di como varios palos así de ciegos hasta que encontré realmente mi vocación o el lugar donde yo me encontraba cómodo. Hay un momento en el que tú digas de manera como súper clara, como una iluminación. A mí sí me pasó, yo sí tuve un momento así como de iluminación divina, en el que dijiste, aquí está, esta es mi vocación. Pues hombre, si me pongo poético, te podría decir que viendo el Moisés de Miguel Ángel, que la verdad es que es una obra que te hace... Estendalazo, ¿eh? Seguramente sea el lugar donde yo dije, aquí hay algo, o sea, hay una relación entre la obra de arte y yo que me sirve para contar cosas, porque al final los historiadores o los artistas o la gente que nos dedicamos a la cultura lo que queremos es contar, al final contamos lo que hace el artista, o sea, contamos cosas que le interesan al artista, cuáles son los miedos del artista, cuáles son los anhelos del artista, que al final son los miedos y los anhelos y los deseos de todos nosotros. Con lo cual yo quizá esa fuera la hora en la que yo me di cuenta que eso me podía servir, o sea, aquella escultura me podía servir para hablar de mí, para hablar de los otros, para hablar un poco de qué pasa, ¿no? Entiendo. Me ha parecido muy interesante esto que me has dicho de que acabaste estudiando arte dramático. O sea, tú estabas en turismo, como tú has dicho, por vago, porque te convenía y te venía bien, y de repente coges, haces un cambio de guión totalmente y te metes en la Academia de Cristina Rota a estudiar arte dramático mientras además estás trabajando. Claro, yo trabajaba en un hotel, yo trabajaba en la recepción de un hotel, además el Hotel Gran Atlanta, que era un hotel de 4 estrellas en la calle antiguamente Comandante Zorita, y la verdad es que pasé unos años fantásticos, porque yo estaba en la parte de conserjería y era un trabajo que me gustaba mucho, el ambiente era muy bueno, el director era fantástico, o sea, yo pasé unos años muy buenos. Paralelo a eso, porque yo tenía turno de tarde, por las noches trabajaba en relaciones públicas en Barnum. Entonces, eso me conectó también con el mundo de los artistas, del teatro, y quizá por ahí vino un poco precisamente mi deriva teatral. Entre otras cosas porque alguna actuación de drag queen hice en este sitio. O sea, no solo era relaciones públicas, sino que ya el mundo de las vedettes se apoderó de mí. Entonces, por ahí vino el link un poco del teatro, aparte de que el teatro me ha interesado siempre y me sigue interesando. Claro. O sea, que tú dirías que el teatro para ti fue una cosa clave que te aportó muchísimo, incluso que todavía hoy en día, me imagino que incluso para las explicaciones, ponencias, entrevistas como esta, sin duda, es un medio en el que tú te mueves como súper cómodo. No sé si me muevo cómodo. Bueno, sí me muevo cómodo. Hombre, y no sé si me lo dio el teatro o no, pero sí el teatro te hace un poco aprender, sobre todo porque lo estudié muy joven, a saber comportarte con tu cuerpo, a saber mirar, a saber hablar. Entonces, efectivamente, sí, seguramente ahora cuando explico una exposición, seguramente me valga, ¿no? Muchas veces también porque pasé un periodo en el que opositaba y me daba cuenta que había mucha gente que era mucho más brillante que yo, pero que no se sabía expresar. Entonces, sí, toda esa manera de saberte expresar o de decir lo que quieres decir de la mejor manera posible, seguramente me la enseñó el teatro, claro. Bueno, eso sin duda. A mí, desde luego, me aporta mucho el tema de la escritura, que yo no era tan brillante como otros alumnos de la carrera de Historia del Arte, que había auténticas personas que desbordaban en conocimiento y a la hora de expresarse por escrito los exámenes caían. Y yo, que no hacía tantísimos esfuerzos, simplemente por tener una expresión escrita más potente, me salía con la mía. O sea, que al final son recursos que uno va utilizando y utilizando, claro, y que nos van aportando. Me gustó mucho, porque luego hicimos la llamada esta preparatoria, la entrevista previa, cuando teníamos que corregir un poco las preguntas. Hay una fase que no sé si se ha visto más en internet o no se ha llegado a ver o en alguna entrevista más, el tema del espacio cultural para Lucky Strike. Eso me pareció súper curioso. Me gustaría que lo contases porque yo ya me llevo la experiencia, pero creo que se la tienen que llevar todos los demás. Pues cuando yo estaba trabajando en hoteles, un íntimo amigo mío, Andrés Marvenda, estaba de encargado de Lucky Strike, de uno de los clubs privados que abrieron en Madrid. Hubo varios, hubo Bilbao, Sevilla, Barcelona, y él era el encargado del de Madrid.
Y entonces un día que yo fui a verlo, a tomarme un café con él, desesperado me dijo, no te querrás venir a trabajar con nosotros. Entonces el trabajo consistía en que nos daban un presupuesto para organizar fiestas desde el punto de vista del lanzamiento del tabaco vinculado con la moda y con la cultura. Con lo cual, claro, organizábamos eventos relacionados precisamente con los colores, los sabores, organizábamos actividades, organizábamos exposiciones. Entonces, eso fueron unos años, la verdad es que fantásticos. Unos años fantásticos, primero porque el trabajo era maravilloso, porque gané unos amigos en ese periodo que los sigo manteniendo, con lo cual he tenido una herencia de Lucky fantástica, y porque fue una experiencia vital maravillosa, la verdad. Bueno, me lo puedo figurar. Ese fue quizás, obviando la parte del arte dramático en el que tú de verdad empiezas a conectar con el arte y empiezas a verlo no tanto como una cosa externa a ti, elitista, sino que de repente es algo en lo que tú puedes influir. No, es que yo ahí ya estaba estudiando la carrera. Ya estabas estudiando yo historia del arte. Yo ahí ya estaba enganchado a la historia del arte totalmente. Es que parece que es muy fácil simplificar la vida de una persona en preguntas. No, y claro, de repente es que tengo más años que la tanana. Entonces, claro, hay un recorrido importante porque tengo muchos años. Cuando yo decido, o sea, yo me di cuenta que realmente quiero estudiar algo más y que lo que me interesa es historia del arte. Y yo empiezo a estudiar a partir de los 32 años, empiezo la segunda carrera. Bueno, la segunda no, en verdad la primera porque nunca terminé. No la habías terminado. Podemos contar arte dramático, que esa sí la terminé con Eduardo Recabarren. Cuando empiezo historia del arte es cuando realmente me di cuenta, además yo el primer día de clase dije, esto realmente es lo mío. O sea, la primera clase del primer día me quedé totalmente fascinado porque yo veía que aquello era lo que realmente me interesaba. O sea, esa seguridad que yo no había tenido con las artes escénicas, la tuve con el mundo de la historia del arte. Y luego era muy fascinante porque cada año decía, me voy a especializar en clásico. El año siguiente dábamos alta edad media. Ay, me voy a especializar en alta edad media. Al año siguiente, o sea, siempre digo que me he dedicado al mundo contemporáneo porque fue con lo último con lo que terminé. Igual si hubieran terminado con algo un poco posterior, hubiera terminado con otra cosa. Habríamos todo me iba fascinando cada vez más. Entonces, claramente era a lo que me tenía que dedicar. No, a mí lo que me pasó fue precisamente lo contrario. Yo entré en la carrera despreciando totalmente el arte contemporáneo. Yo venía de una formación artística muy clásica, iba muchísimo al Museo del Prado, me parecía todo como muy fascinante. Y a mí todo el tema del contemporáneo me parecía una auténtica paparrucha. Y fue porque yo tuve un profesor, que era Fernando Castro Flórez, que todavía sigue en activo como crítico, que me metió el gusanillo del arte contemporáneo, de la estética, de la filosofía. Y a mí me caló muy profundo, tanto que me acabé especializando en crítica y arte contemporáneo. O sea que para mí fue algo más determinista. Yo creo que quizás un perfil más como el tuyo es alguien que tiene una visión como mucho más global y mucho más entusiasta de lo que es el mundo del arte. Bueno, en verdad yo estoy un poco de acuerdo contigo. O sea, a mí todo me iba apasionando y todo me apasiona, me sigue apasionando el arte clásico, el arte medieval y el barroco. Pero es verdad que, claro, tuve la gran suerte de poder dar clase con Ángel González y con Estrella de Diego. Entonces, claro, caí absolutamente enamorado de ambos y ambos me sedujeron de tal manera que, claro, no podía haber estudiado otra cosa que no fuera algo que tuviera referencia con Estrella de Diego, francamente. Al margen de las salidas profesionales. Al margen de las salidas profesionales. De hecho, cuando hice el trabajo fin de máster, que iba sobre coleccionismo y género, ella me dijo, ¿te quieres dedicar a cosas de estas? Y yo le dije, sí. Pues te vas a encontrar trabajo 10 años después que tus colegas que se quieran dedicar al mundo clásico o al... Bueno, pues bien, es que yo quería hablar. Volvemos a unir con la idea de cuando yo me encuentro con la escultura de Miguel Ángel, ¿no? Y yo quería hablar de lo que yo quería hablar, que es de qué soy yo, que yo soy otra edad, de qué pasan los márgenes de la cultura. Y entonces el arte contemporáneo me venía muy bien para hablar de todo eso, ¿no? Porque es cuando realmente se empiezan a incluir los relatos que no habían sido incluidos durante el resto de la historia del arte. Por las preguntas que todos sabemos de quién hace historia del arte, pues hasta muy recientemente, hombre blanco, heterosexual, de clase alta. Y entonces, ¿qué cuenta? Pues la historia del arte desde su punto de vista. Entonces, a mí el arte contemporáneo me interesaba porque de repente las minorías en las que me encuentro empezábamos a dar nuestra opinión, empezábamos a estudiar, empezábamos a poder incluir otros relatos y entonces ahí, claro, caí automáticamente enamorado. Y además, estoy muy contento de haberme podido dedicar a eso y de poder contar o intentar contar esas otras historias. Bueno, y son relatos que además hoy en día ya no se han convertido tanto en marginales, sino en hegemónicos. Habrá gente que todavía piense que son marginales. A día de hoy, bueno, yo no me atrevo a decir tanto que hegemónicos. Yo creo que en un plumazo se nos pueden quitar la hegemonía, se nos puede quitar en muy poco tiempo, en muy pocos años. Pero a mí me sigue interesando. Si esa es la hegemonía, no viene a ser más que el reflejo de que efectivamente en la sociedad somos todo eso. Totalmente. Y eso es lo que te lleva luego a empezar un máster, o sea que decides continuar con tus estudios sobre patrimonio histórico.
Eso es lo que te lleva a intentar desarrollar el discurso quizás desde dentro de la institución. Me interesaba, claro, me interesaba porque era patrimonio, museología y patrimonio histórico. Entonces me interesaba el mundo de los museos porque al final el museo es la institución que legitima los relatos que todos los demás gremios, o sea, que los galeristas, que los historiadores, que los docentes han puesto sobre la mesa. El relato se legitima, por decirlo de algún modo, a través de la institución. Totalmente, entonces sí me interesan mucho los museos, sí. Entonces decido hacer ese máster, sí. Que todavía no has acabado en un museo, y digo todavía. No, todavía no. Bueno, pero quizás meta para un futuro. No lo tengo como meta, porque ahora mismo estoy muy a gusto, pero no descarto nada. Bueno, decir, si o sea, me sigue vienen... interesando el mundo de los museos y me sigue pareciendo el aparato que asienta lo que los demás agentes quieren un poco incluir. O sea, que sí, me interesa mucho. No sé si como meta a corto o a largo plazo me siguen interesando mucho, sí. Bueno, y si llama al Reina, no diremos que no, ¿no? Ya no dijiste que no una vez al Reina porque hiciste las prácticas ahí. ¿Y cómo lo viviste hacer unas prácticas en las que seguramente había críos que acaban de salir de la carrera con 21 años, 22 años, y tú estabas allí con 31, 32? Bueno, la verdad es que no se me notaban, eso ya de entrada. Y luego yo lo viví muy bien porque el Reina me ofreció, estas prácticas eran en actividades públicas, había un ciclo de Amos Guitai muy interesante, no había nadie en el departamento que hablara francés y Amos Guitai solo hablaba francés, entonces me lo pudieron alargar, o sea, empezó en prácticas y me quedé unos meses más, con lo cual fue verdaderamente muy interesante. Y como solo estaba yo en el departamento como becario, pues tampoco notaba la diferencia con los jóvenes jovencísimos. O sea, que no había con quién comparar. No había con quién comparar. Y bueno, para el que luego digan que los idiomas miento. Era el único becario de mi máster. Luego había otros becarios de otros másteres, pero por cierto, una de ellas, que era mi querida amiga Ana, tenía más o menos mi quinta. O sea que los becarios llegamos como bien, como en una edad en orden. Bueno, pues con más empaque y con más experiencia, que al final claro. Lo que pasa muchas veces es que los becarios salen prácticamente de la carrera y todavía tienen muchísimo que aprender y muchísimo que entender sobre el mundo profesional. Bueno, yo me parece que la juventud tiene las ideas muy claras. O sea, yo no soy de los que piense que la juventud, qué horror, qué mal. Yo creo que yo tengo grandes amigos muy jóvenes y tengo gente que conozco joven que me deja de patada de lo clara que tienen las cosas y de lo inteligentes que son o de lo claro que lo tienen. No me lo voy a tomar como una insinuación personal. Es que tú no eres tan joven, querido Álvaro. Bueno, claro. Oye. No, estoy hablando de la gente que acaba de terminar la carrera, vale. No de usted. Ok, gracias. La cosa es que, para que luego digan que encima que hoy en día que es un debate, que los idiomas ya no aportan tanto porque se están sustituyendo todos por inteligencia artificial, ¿a ti te valió para alargar esas prácticas? No, y además en nuestro mundo, o sea, el que trabaje en un museo, trabaje en una galería, sea periodista o cualquier profesión que la vincule al mundo del arte, necesita los idiomas, porque es que necesitas enterarte de qué ocurre en ferias, en convenciones, en conferencias, en presentaciones en museos, o sea, son absolutamente necesarios. Sí. Casi es una cosa que me llama la atención porque hay como varias lagunas en el mundo de la historia del arte que no se cuenta. Una de ellas es saber relacionarse, o sea, casi debería de haber una cosa como de protocolo, no sé muy bien cómo llamarlo. Otras son los idiomas y otras son las galerías, que son las gran olvidadas, pero que también deberían, o sea, me llama la atención cómo carreras tan importantes como historia del arte no incluyen estas tres cosas. Hombre, no te van a enseñar idiomas en la carrera, pero sí que te indiquen constantemente y pertinentemente que es una cosa realmente muy, muy importante para la profesión. Bueno, para las profesiones que de ahí nacen. A mí sí me lo recalcaron en la carrera, que el inglés era muy importante y que todo el mundo del arte anglosajón era totalmente hegemónico en la manera de mantener el discurso. Y el que no supiera inglés se las iba a ver muy crudas. Francés era un idioma que ya se había convertido en algo más secundario, pero que bueno, que nunca está de más. Y ha habido muchísima tradición artística francesa que es muy interesante estudiar en el idioma original. Pero a mí sí que me lo recalcaron bastante. Yo tuve la suerte que ya sabía. Pero me genera curiosidad también ver el tema de esas prácticas que hiciste, cómo afectaron a tu visión sobre lo que era el mundo del patrimonio, de los museos, de cómo se desarrollaban esos discursos, porque lo viviste desde dentro al final. A mí me valió para darme cuenta que seguía siendo lo mío, o sea, que me interesaba, o sea, me valieron para asentar la idea que yo tenía de que ese era mi mundo. Entre otras cosas, también te digo, tuve mucha suerte porque mis compañeros y mi jefe eran fantásticos. O sea, Rafa Sanz verdaderamente proponía un ambiente de trabajo verdaderamente estupendo. Entonces, quiero decir, como que caí en un muy buen lugar. Claro, bueno, eso es importantísimo. O sea, yo cuando hice las prácticas acabé cayendo en manos de buenísimas personas que me fueron orientando, me fueron guiando.
Y al final, de ahí viene todo mi desarrollo. Una parte de esfuerzo, por supuesto, pero hay una parte importantísima de personas que fueron mentores míos, como Belén Pool del Centro de Arte de Alcobendas, que se mojó muchísimo conmigo para que yo aprendiese todo lo posible y que fue al final mi primer impulso. Claro. O sea, que eso es así. Y de ahí, para complicarte la vida, te Pues de ahí lanzas para a opositar y a abrir tu propio espacio galerístico. Primero abro mi propio espacio y a los 2 o 3 meses empiezo a opositar, o sea, como todo junto. Claro, Yo siempre porque 3 o 4 cosas a la vez. te faltaba Porque trabajo, ¿no? Claro, efectivamente, porque como hemos hablado, yo hice historia del arte trabajando y entonces aquí pues también un poco todo lo mismo. Sí, abrí una galería con mi amiga y socia en aquel momento, Carmen Martín. ¿Qué te llevó a abrir el espacio? O sea, ¿qué era lo que tú querías difundir? Pues mira, acabamos, porque ella también acabó la carrera conmigo, somos de la misma promoción, y éramos tan jóvenes, éramos tan atrevidos que nos pensamos que por qué no iba a funcionar. Y el caso es que ahora lo miro con un poco de retrospectiva y digo, no nos fue mal, no perdimos dinero. O sea, estuvimos 2 años abiertos y no perdimos dinero, con lo cual... Bueno, eso para una galería Con lo cual ya qué, es mucho, ¿no? Lo que pasa es que hubo algunos detalles de principiante que ahora con ojos actuales digo, claro, demasiado bien nos fue, ¿no? Pero sí fue una experiencia estupenda, primero porque tomé conciencia de lo importante que eran las galerías y de lo complejas que son las galerías, y también porque puse el pie en un mundo que hasta entonces yo pensaba más en museos que en galerías y de repente aquello me interesó. Entonces, es verdad que yo oposité para conservador de museos, pero a partir de ahí fue como una segunda puerta que dije, pues puede ser. Con la gran suerte de que en ese momento, o sea, estando opositando, me iba a presentar por segunda vez al examen, me llamó Helga de Alvear. Y entonces decidí que sí, que no iba a perder ese momento personalmente. Que no iba a perder ese tren, porque siempre me podía reenganchar a unas oposiciones, pero igual a Helga no me podía reenganchar y de hecho no estoy nada arrepentido. No, totalmente. O sea, no creo que nadie se arrepintiese de haber tomado una decisión así. Me gustaría hablar un poco también más de la galería, porque al final fue un fenómeno efímero, entre comillas, pero que creo que marcó una tendencia. ¿Qué artistas mostraste allí? ¿Cuál era la tendencia que tú elegiste como discursiva para tu propia galería? Pues la otredad lacaniana y todo lo que tiene que ver con los relatos marginales era realmente lo que nos interesaba. Y uno de los lemas que teníamos era como arte para todos. O sea, nos interesaba sacar gráfica para que la gente joven se diera cuenta que el arte era asequible y que podías comprarte obras. Intentábamos incluir artistas muy jóvenes con carreras todavía muy recientes, para que ellos tuvieran un espacio donde exponer, nosotros tuviéramos relatos que contar y también los coleccionistas no tuvieran que ser necesariamente súper ricos para poder acceder al arte, a las galerías, a este mundo, ¿no? Bueno, vital para una galería joven, como hay tantos y tantos ejemplos hoy en día, como Arniches 26, Picnic y todas estas, que en realidad están a la cola de esa serie de discursos y esa serie de intentos. No tanto de cara a ellos, sino de cara a los espectadores que lo puedan ver o de los que nos estén escuchando. ¿Cuáles dirías que fueron tus aciertos y cuáles dirías que fueron tus errores? Mis aciertos, la valentía de Carmen, siempre. De mi amiga Carmen Martí y mía, porque es verdad que soy bastante de ver la botella siempre medio llena y de ser muy arriesgado. Y eso a veces te sale bien, o trabajando te suele salir bien. Y luego lo que hice mal fue que precisamente fui demasiado deprisa, seguramente, o fuimos demasiado deprisa en aquel proyecto de la galería. ¿En qué sentido demasiado deprisa? Pues en el sentido en que no conocíamos cómo funciona la relación artista-dealer, no conocíamos el mercado porque éramos muy jóvenes en la materia, ¿no? Éramos muy jóvenes en el métier, entonces aquello hizo que quisimos ir muy deprisa y cometimos algún error, sobre todo porque no conocíamos las relaciones. Los artistas son fantásticos, pero tienen sus particularidades. Los dealers son fantásticos, pero tienen sus particularidades. Los galeristas con los que trabajábamos y colaborábamos también. Y entonces todo es fenomenal, pero no conocíamos las particularidades de los demás sectores. Ya. Y entonces ahí nos precipitamos un poco. Bueno, es una cosa que yo creo que nadie te puede explicar y aunque te lo expliquen parece que no te lo crees, ¿no? Que hasta que no lo vives... De todos modos... No hay nadie que lo explique porque no hay una educación reglada que hable de las galerías. Seguramente si nos lo hubieran contado, pues otro gallo nos hubiera cantado, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de eso porque luego hablaremos del libro que has escrito, que es precisamente ese intento de reglar esa educación. Pero yo no creo que hable tanto de... Sí que habla de la historia de la profesionalización, pero yo creo que hay cosas que solo la experiencia te puede dar. Y el trato con un artista, el trato con un dealer, el trato con compañeros galeristas o con coleccionistas es una cosa que solo entiendes cuando la haces, no cuando te la cuentan. Eso tiene que ver
con la idea de compartir. O sea, tú te das cuenta cuando seduces al otro contándole qué quiere decir el artista, qué ha querido contar, qué miedos quiere sanar, qué ocurre ahí, ¿no? Y entonces, de repente hay alguien que se queda seducido porque le interesa esa historia, ¿no? En el fondo somos casi contadores de historias. O sea, arte dramático e historia del arte no están tan desencaminadas. Al final, la gente del teatro cuenta cosas y la gente que nos dedicamos al mundo del arte contamos cosas. Al final, estamos hablando un poco casi de cosas antropológicas. Hablamos de otros seres humanos, ¿no? Sí, también interviene la escritura, los textos de sala, las explicaciones más o menos filosóficas, más o menos poéticas. O sea que al final sí, los galeristas somos personas que hacen un trabajo de gestión, pero también somos unas personas que hacen un trabajo de venta, y ahí entra la interpretación de la persona y la propia. Y sobre todo somos gente que trabajamos con la pasión Totalmente. Que nos transmite el artista y la pasión que nos transmiten los coleccionistas también, o los que no son coleccionistas pero compran obras de arte desde el respeto y desde el cariño y desde la admiración, ¿no? Sí. Es muy interesante ver, no solo por la cosa monetaria o material, que efectivamente tenemos que vender porque si no cerramos las persianas, pero es muy interesante ver cómo el coleccionista conforma un relato cuando tú le estás contando algo de una obra y de repente ves que él se está dando cuenta que eso le encaja dentro de su propio relato. Eso es muy interesante. Al final es como un reto de comunicación, casi lo podríamos decir. Sí, por eso hablaba de la interpretación del otro, que es al final lo más importante. Yo cuando hago un punto de venta, siempre lo que me centro no es en lo que yo le quiero vender, sino en lo que el coleccionista está mirando, ¿no? Es lo más importante. Y sabiendo ahora todo esto... ¿Me quieres admitir entonces que haces como volar, que cambias el relato dependiendo de lo que intuyas que quiere oír? Te sorprenderías la cantidad de veces que me han acusado de inventarme las cosas, porque claro, cuando me lo pregunta una persona digo una cosa y cuando me lo pregunta otra persona digo otra. Forma parte de que hay un núcleo en el discurso y luego todo lo demás está sujeto a interpretación, o sea que sí. Te diría que sí. Y además no creo que lo digas con tanta sorpresa porque estoy seguro de que lo hacemos absolutamente todos. No obstante, ahora sabiendo todo esto, ¿qué fue lo que te llevó a cerrar la galería? O sea, en el momento en el que dices, mira, ya está, se acabó. Me llevó el desencanto de la relación con varios agentes del sector, o sea, con algunos galeristas y con algunos artistas que te intentan timar por detrás, vamos hablando en plata. O sea, lo típico que de repente te enteras que el artista está vendiendo en su taller cuando tú acabas de abrir una galería y estás con una economía muy apurada y estás intentando trabajar como un loco para poder sacar a flote tú. Entonces, varios disgustos o varios malsabores de boca en este sentido hicieron que Carmen y yo dijéramos, mira, cerramos y ya nos lo pensamos en otro momento o más adelante o con otra cartera de artistas o en fin, desde otro contexto. Bueno, y entramos en una fase que quizás es la que más tiene que ver ahora mismo con tu presente, porque cuando tú cierras la galería empiezas a escribir un libro de manera indirecta. O sea, te llaman para documentar un libro y de ahí empieza algo como muy importante para ti. O sea, la cronología es que primero Carmen Bernárdez, que era una profesora con la que yo había tenido la suerte de poder estudiar técnicas artísticas en la Complutense. Antes de cerrar la galería. No me acuerdo exactamente si era... No, creo que es un poquito después de cerrar la galería. Entonces que yo me quedo el dato cronológico bien. Sí, que me quedo un poco como colgado, aparte de la oposición. Y entonces, a través de mi amiga Azucena Hernández, me llama Carmen Bernárdez porque tenía una enfermedad y necesitaba alguien que le ayudara a documentar, incluso que le ayudara a transcribir un libro de técnicas que estaba terminando para la editorial Cátedra. Aquello se llevó a cabo finalmente gracias a Jesús Vega también y a la colaboración de su hijo y de su marido. Y me puso en contacto, o sea, fue la primera vez que yo tuve contacto con mi editor, con Raúl García. Claro, ¿y qué supuso para ti tomar esa responsabilidad? ¿Fue un descubrimiento de una nueva vocación, una presión? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, fue una cosa preciosa. Carmen se puso mala de ELA, la enfermedad avanzó mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos. Y casi te hablo de una relación personal, porque hubo un momento en el que ya, claro, le tenía que subir la bufanda, por ejemplo, o sea, o yo la tenía como que tocar o ayudar a beber o ayudar a poner... En fin, había una relación personal muy íntima. Mi padre muere en ese momento, con lo cual entre ella y yo se generó una amistad en un periodo de tiempo muy corto, pero muy íntima. Entonces, casi cuando pienso en Carmen, pienso más en
todo el lazo afectivo y en lo importante que ha sido para mí a nivel en el afectivo proyecto en sí mismo. que en el proyecto en sí mismo. Pero sí es verdad que ella me dejó en herencia el contacto con Cátedra, con Raúl García Bravo y con Claro, Cátedra. que posteriormente, y hablaremos de eso en unos minutos, te edita el libro que tú sacas sobre historia de las galerías de arte y todos los conceptos que las rodean, que al final tú dirías que esos libros se entrelazan de una forma generacional, o sea, lo que hiciste en su momento para Carmen y cómo se entrelaza ahora para ti, para tu propio proyecto. No, no creo que tenga nada que ver. Lo de Carmen era una obra magna sobre técnicas artísticas, que además recomiendo encarecidamente, y lo mío tiene que ver con otro tipo de manual. Lo que sí me tomo un poco como de una manera poética, como si fuera una herencia de Carmen, es que ella me dejó en bandeja de plata que yo pudiera proponer escribir el libro. O sea, ella me ofrece ese escenario al que yo no tenía posibilidad de llegar. Claro, pero ahí empiezas a desarrollar más trabajos de escritura, más trabajos de ensayo y al final, porque para mí, que también estoy escribiendo artículos, la escritura es algo que no me está dando el mundo de la gestión o donde puedo desarrollar una serie de caracteres que no podría desarrollar en la gestión actual de la galería de Ponce Robles. ¿Qué es lo que tú crees que te devuelve a ti? Es que a mí, yo estoy todo el rato hablando de lo mismo, o sea, casi que con mi terapeuta muchas veces hablamos de cómo la idea de contar las historias de los otros para que nos valgan para narrarnos a nosotros mismos es un poco la idea de todo, ¿no? A mí me sirve porque me sirve para escribir qué pienso de las cosas, en este caso de las galerías, pero es un vehículo para poder expresarnos, ¿no? ¿Y la crítica no las llega a contemplar? No, la crítica no la llegan a contemplar. Además, me parece que trabajando en una galería chirriaría. O sea, podría contemplar la crítica si no trabajara en una galería. Pero trabajando en una, no me encuentro, o sea, encuentro que no es del todo ético. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Bueno, claro, al final uno impulsa lo que le interesa o lo que cree y en principio, si estás en desacuerdo con la galería, véase que no te gusten los artistas, de repente queda llamativo que no hables de ellos. O que solo hables de esos artistas y entonces parece que estás haciendo una labor de promoción, o sea, me parecería, si algún día trabajo en un museo igual, entonces ya me lo pienso, pero mientras trabajo en una galería me parece que no. Y volviendo a hablar de galerías, lo has dicho antes, acabaste en una de las galerías más importantes de España, del mundo y desde luego de Madrid, Helga de Alvear. ¿Qué aprendiste ahí? Hombre, pues fue la primera vez que yo tuve como acceso al mundo de la alta cultura en cuanto a galerismo. Entonces aprendí mucho, aprendí todo lo que sé no, porque con Guillermo de Osma y con Leonor, que son con los que estoy ahora, estoy aprendiendo mucho también. Pero sí aprendí, por lo menos a grandes rasgos, cómo son los escenarios o los circuitos de arte internacional contemporáneo. Bueno, desde luego con una galería de ese nivel lo aprendes. Además, sí o con sí. Helga era muy interesante porque teníamos todas las partes un poco del mundo del mercado del arte, ¿no? Nosotros teníamos una galería y exponíamos y teníamos un discurso, pero también comprábamos con ella las piezas de su colección en las ferias a las que íbamos. Entonces era muy interesante porque veíamos las dos partes del mundo de las galerías, cosa que me ha venido muy bien también para escribir el libro, porque me relacionaba con los coleccionistas vendiéndoles cosas, pero también me relacionaba con los demás galeristas comprándole cosas para Helga. Claro, con lo cual eso era muy enriquecedor desde el punto de vista de meterte, precisamente de hacer una incursión en el mundo del mercado y en el mundo sobre todo de los circuitos internacionales, claro, porque íbamos a Basel, íbamos a Arco, en fin. Claro, me imagino que ahí tuviste que asumir un montón de responsabilidades. Quizás una de las preguntas que a mí me han hecho es: ¿y tú qué haces? ¿Qué responsabilidades tienes dentro de la galería? Y siempre les digo que es una respuesta larguísima, porque creo que los galeristas somos de las profesiones más multidisciplinares que hay. Pero dado que te tengo a ti, voy a trasladar la pregunta que me hacen a mí hacia ti. ¿Qué responsabilidades tenías? ¿Qué hacías? Todas. Quiero decir, en Helga, por ejemplo, teníamos los departamentos. Era una gran galería con muchos departamentos, entonces teníamos una función más delimitada, con lo cual yo era director de arte y me encargaba un poco de eso. Teníamos un compañero que se dedicaba a la colección, a gestionar la colección, teníamos otro compañero que se dedicaba a las finanzas, teníamos otro que se dedicaba solo a registros. O sea, quiero decir, los departamentos estaban delimitados. Muy delimitados, pero normalmente en las galerías generales hacemos un poco de todo. Que luego esto también ocurría en Helga, o sea, tu departamento era ese, pero luego tocaba inaugurar y tocaba barrer o lo que fuera, y tenías que solucionar antes de abrir, ¿no? O tenías que terminar una nota de prensa o explicar una exposición en domingo o lo que fuera. O sea que
el mundo del arte, esa es una de las ideas de haber escrito el libro, que me di cuenta que la gente no entiende que es una galería de arte, nos entienden como un mundo elitista, no se dan cuenta que realmente hay un trabajo importante detrás, ¿no? Sí, no saben lo que hacemos realmente. ¿Perdón? No saben lo que hacemos realmente. No saben, claro, y es que hacemos de todo. Es que se me ocurre pues estudiar, investigar para poder luego contar qué tipo de exposición tenemos y cómo es el artista y de dónde viene el artista y qué quiere contar. Tenemos que estudiar e investigar para hacer una programación de qué queremos exhibir en nuestra galería. Tenemos que adquirir las obras si es que nos dedicamos al segundo mercado o tenemos o sea, casi es adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, que es lo que dice la ley que hacen los museos, y además promocionamos y vendemos. O sea, y además pedimos permisos de importación y de exportación, llamamos temas a los legales, seguros, tenemos logísticos. o sea, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero aburrir a la audiencia, pero claro, tenemos mucho trabajo, ¿no? Bueno, yo no creo que sea aburrido, porque creo que es lo que más preguntan muchas veces, y aunque yo he llegado a soltar auténticas chapas, se les tragan enteras. O sea, realmente están muy fascinados por saber lo que hacemos, porque yo creo que es una profesión que está rodeada de muchísimo misterio, ¿no? Precisamente por esa visión elitista, en la que parece que estamos todos con un monóculo, un cóctel de gambas y hablando todo el día de arte, ¿no? Que esa es la imagen paradigmática de lo que sería un galerista. Pues precisamente eso es lo que hemos querido combatir con el libro, o sea, que la gente se dé cuenta que en las galerías hacemos muchas cosas. Hacemos tantas cosas que muchas veces también lo personal, porque somos una profesión en la que casi trabajamos las 24 horas, porque el networking es muy importante, en las que casi lo personal pesa tanto como lo profesional. Pongo siempre el mismo ejemplo, que es el famoso cuadro del abrazo, que ahora se exhibe normalmente o bien en el Senado o bien en el Reina Sofía, como símbolo del periodo democrático, ¿no? Ese cuadro precisamente el Estado español lo pudo adquirir gracias a la buena gestión de Pierre Levy, o sea, de un galerista que era el responsable en ese momento de la Galería Marlborough, ¿no? Gracias a que él convenció al coleccionista que lo tenía para que se lo vendiera al Estado y que no se lo vendiera en un precio desorbitado, porque era un cuadro muy importante, porque España estaba viviendo un momento muy importante, que era la apertura a la democracia, tuvo la habilidad de convencer al coleccionista para que el coleccionista no solo no lo vendiera caro, sino que lo cambiara por un cuadro de similar tamaño al mismo artista. O sea, quiero decir, ¿cómo valoramos o cuánto cuantificamos ese trabajo que hizo Pierre Levy para conseguir aquello que finalmente beneficia al patrimonio visual, al patrimonio cultural, al patrimonio plástico del país? Claro. O sea, es una pregunta que dejo sobre la mesa porque es un ejemplo muy paradigmático, pero podríamos poner 1000. Eso es una de las cosas por las que me da mucho coraje cuando dicen que somos elitistas, que nos vinculan con la industria del lujo. No, perdona, somos industria cultural. Totalmente diferente. Y propiciamos espacios que nos sirven para la reflexión, que nos sirven para que los artistas puedan proponer sus novedades plásticas y sus innovaciones plásticas, por muy gamberras, por muy poco pertinentes que sean, y que se puedan expresar y que puedan vivir. O sea, que los galeristas y los artistas podamos pagar nuestra luz, nuestras cosas, y podamos seguir trabajando, podamos seguir generando ese tipo de escenarios. Y vivir humildemente, además, que la gente parece que se cree que vivimos en supercasas yendo en coches de lujos, y al final la vida de un galerista es de lo más normal. La vida del galerista es tan normal que no tenemos convenio regulador. Totalmente. Y entonces nos regimos por el convenio del comercio minoritario o mayoritario, cuando suceden todo este tipo de cosas como las que acabamos de hablar. Total. Quiero decir con ello que yo conozco a directores y directoras de galerías que cobran un poquito más del sueldo mínimo interprofesional. Ahí también la profesión tenemos que hacer autocrítica y darnos cuenta también que si queremos profesionalizar el métier, tenemos también que pasar por autoexigirnos y autoayudarnos, o sea, no autoboicotearnos. Total. Y entonces eso parte porque los equipos de las galerías no estén rotando todo el rato, porque precisamente la gente tiene inconformidad, pues porque tiene una carrera, tiene varios idiomas, tiene una preparación y no quiere cobrar esas miserias, quiere tener un nivel de vida un poquito más cómodo. Totalmente. Más acorde a lo que viven ellos a su alrededor. Exactamente. Creo que podríamos seguir hablando de Helga eternamente, porque yo creo que eso para ti fue como un máster, y si hay una vieja escuela era Helga de Alvear. Pero ya no me veo más capaz de retener el tema del libro, porque lo llevo intentando frenar desde el principio y vamos cayendo todo el rato en él. Entonces creo que vamos a entrar. El libro surge del contacto que tú ya tenías con el anterior editor, pero surge de una anécdota de una visita a la galería Helga, precisamente de Estrella de Diego.
Claro, Estrella me dirige el TFM que yo presento, que por cierto tengo una anécdota muy buena que te voy a contar, que es que cuando defiendo el TFM, que estaba Estrella en la sala, tengo la suerte que se me acerca una persona cuando termino y me dice, ¿sabes quién soy? Me digo, pues no, pues soy María Dolores Jiménez Blanco, que yo acababa de citar precisamente hablando de coleccionismo y de género, la había citado varias veces y tuve la suerte de que ella me encargara que aquello que acababa de oír ahí yo se la adaptara a un artículo que pudimos publicar o que ella me publicó en la revista Goya del Museo Lázaro Galdiano. Quiero decir, yo seguí teniendo, a pesar de haber dejado un poco mi vínculo con la universidad, con la academia, yo seguía teniendo vínculo con Estrella. Y entonces Estrella me dice, yo si te parece te voy a llevar a mis alumnos del máster, primero para que vean que el máster tiene salida laboral y segundo para que nos cuentes un poco qué pasa con las galerías, qué hacen las galerías, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que la gente que estaba estudiando el máster, o sea, que tenía la licenciatura o el grado terminado, no sabía que era una galería de arte, no sabía cómo funcionaba, no sabía a qué nos dedicábamos. Y entonces, intentando buscar documentación, o sea, bibliografía para poderles dar y para poderlos un poco guiar, nos dimos cuenta que no había nada de documentación, o sea, nada de bibliografía sobre qué era una galería de arte. Alguna biografía, bastante interesante, por cierto, como la de Leo Castelli, de algún galerista, bastantes libros sobre mercado del arte, pero ninguno sobre qué es una galería de arte. Claro, si no empezamos a contar qué es, no empezamos a desmitificar un poco el mito de que somos todos unos popes que vamos vestidos de Gucci, Pucci, Tucci y que estamos con una copa de champán. Entonces, a partir de ahí, le pregunta a Estrella, oye, ¿por qué no planteamos a Raúl hacer un libro sobre galerías? Ella me dice que sí, Raúl me dice que sí, y aquí estamos con el libro. Viví muy de cerca, además, el proceso de cuando estaba escribiendo tu libro, que yo me encontraba de vez en cuando también de camino a la galería, me encontraba contigo, venías ahí ojeroso. Es que ayer estuve escribiendo o estaba escribiendo esta mañana, o sea que fue un proceso muy intenso. Precisamente quizás porque lo que querías poner en valor era muy importante, que es que había una serie de profesionales no profesionalizados dentro del mundo del arte. Que siempre se ha hablado de la carrera y a mí me bombardeaban que mis salidas eran la docencia o los museos. Y nunca, nadie jamás me habló de una galería de arte. De hecho, yo, la primera conversación que tuve sobre una galería de arte fue con un profesor mío que le dije, quiero quizás trabajar en una galería de arte. Y me dijo, no puedes sin un máster. ¿Qué máster? Ningún máster. No había máster de profesionalización en galerías artísticas. Sigue sin haberlo, ¿eh? Bueno, están los másters de mercado. Máster de mercado que en algún caso, como en el mejor de los casos, incluyen una clase o dos, que eso ya está bien, porque ya hemos conseguido por lo menos entrar en las universidades o en algunas universidades a empezar a hablar de la importancia de las galerías. Pero sigue sin haber una trimestral, ya digo trimestral por no decir otra cosa, en la carrera, ni un máster que tenga una asignatura que se dedique a la historia de las galerías, que al final son muy importantes. O sea, los galeristas han propiciado muchas veces o han diseñado o han, no sé cómo explicarlo, han posibilitado que las grandes obras de arte se den. O sea, que hubiera sido el cubismo sin Kahnweiler. Total. Porque además Volar lo rechazó. Volar, que ya trabajaba con Picasso, no le gustaba nada esas nuevas expresiones plásticas y dijo que ni hablar. O sea, claro, y desde la institución no apostaron los galeristas. ¿Y qué sería del expresionismo abstracto sin Peggy Guggenheim? ¿Qué sería del arte óptico sin... En fin, podríamos seguir ad infinitum, ¿no? Entonces, es interesante también que la gente conozca la historia de las galerías, ya no solo por hablar de las galerías, sino del propio recorrido histórico, ¿no? De cómo una cosa va ligada de la otra, ¿no? Es verdad que si no hay artistas no existen los galeristas, pero en muchas ocasiones también es verdad que la respuesta o la pregunta se puede hacer al revés también. Bueno, es todo un ecosistema y parece que la gente se olvida de que hay una parte fundamental que existe y que está participando. Fue muy duro el tema de escribir el libro mientras estabas en Helga, porque Helga era una galería exigente, no, lo siguiente, exigente en tiempo, en responsabilidad. ¿Cómo viviste tú el proceso de tener que escribir un libro que no se había escrito antes, sobre el que nadie había hablado, sobre el que no contabas con una información específica y tenías que investigar todo desde cero, y a la vez trabajar en una galería de ese tipo? Duro. Tan duro que juraba y perjuraba que nunca más volvería a escribir si tenía un trabajo. Lo que pasa es que luego el resultado ha sido más o menos bueno, el afecto de la profesión ha sido mucho más amoroso y mucho mejor de lo que yo esperaba, con lo cual, claro, a día de hoy me apetece escribir otra vez todo, pero fue muy duro, sí, escribir. O sea, quiero decir,
he estado 3 años casi o 2 años y mucho levantándome a las 5 de la mañana para poder escribir antes de ir a trabajar. Entonces, bueno, sí es duro y fines de semana y sí es duro, claro. Sí, sí, me lo puedo figurar. Bueno, yo también he escrito mientras estaba trabajando y te aseguro que es duro, pero bueno, yo soy más un ser nocturno. Prefiero acostarme tarde antes que levantarme temprano porque eso me parece una tortura china. Y mientras lo escribías, ibas investigando, ibas viendo procesos, ¿veías contradicciones internas con lo que se desarrollaba dentro de la propia galería en la que tú estabas trabajando? La verdad es que, mira, podemos tachar a Helga de muchas cosas, pero precisamente de leal con el sistema. Ella siempre compró las piezas a otros profesionales, nunca las compró en el estudio del artista, siempre pagó al artista lo que le tenía que pagar, nunca quiero decir, en ese sentido no vi ningún tipo de fisuras porque ella no lo permitía, o sea, era muy impecable en ese sentido, ¿no? Incluso hay una anécdota que ella contaba y que era verdad, ella primero era galerista y luego coleccionista. Yo creo que no era así. Lo que pasa es que sí lo era con sus propias exposiciones. Ella ponía el ejemplo de que si ella hacía una exposición y le gustaba una obra, esperaba que terminara la exposición y si no se había vendido se la quedaba y si se vendía, por supuesto. Yo creo que no era así porque la pulsión de coleccionista ya la llevaba todo el rato, pero sí tenía esa diferencia. O sea, ella había entendido muy bien que la profesión había que respetarla y que uno no se podía saltar a la torera una suerte de código deontológico. Entonces, no vi demasiadas fisuras, la verdad. O sea, mentiría si te dijera que... Bueno, que eso está bien. Eso es entonces que la investigación en un sentido analítico, práctico, científico, entre comillas, resultó exitosa, ¿no? Al menos en el entorno donde tú estabas. Hombre, también es verdad que tuve la suerte de que claro, estaba viviendo en primera persona, o sea, estaba yendo a las ferias, estaba teniendo relación con Carlos Urrozo, con Maribel López, o sea, estaba un poco en el ajo, entonces eso también te hace que entiendas el sistema de una manera más natural, claro, que si solo lo lees. Claro. Y fuera del mercado, la función educativa de las galerías, que creo que es de las más importantes que hay. Fundamental. ¿Por qué crees que cuesta tantísimo que se reconozca que las galerías tienen una función educativa? Porque no se conocen. Porque no nos conocen, no conocen las funciones que hacemos, entonces no acaban de darse cuenta que efectivamente tenemos una función didáctica importantísima. De hecho, siempre hemos llenado, o sea, en Helga o en Guillermo, intentamos hacer todas las visitas posibles, intentamos atraer al público, porque no solo nos interesa que compren, que también, o sea, las galerías están sobre todo para que compren, pero nos interesa que la gente conozca a nuestros artistas, que conozca qué están haciendo, qué quieren contar, intentar seducirlos, porque de la gente que entra en las galerías, sobre todo de la gente joven, están los futuros historiadores, los futuros galeristas, los futuros artistas, con lo cual yo creo que no hay ninguna galería que no le interese tener un apartado de didáctica. Claro, pero difícilmente eso se produce porque incluso en las ponencias que yo he visto que dabas, hablas de un desfase normativo, que la palabra galerista ni siquiera existe en el diccionario. Ni la palabra galerista, y si lo paranganamos con la palabra museología, museografía, que son un poco las ciencias que se ocupan de estudiar el propio recorrido y las puestas en prácticas del oficio, tampoco existen. La legislación española define que es un museo en su ley de patrimonio, pero no define que es una galería ni en la ley de patrimonio ni en ningún otro tipo de norma o de ley. Entonces, no tenemos nombre, por tanto no existimos, la profesión no se nombra, la profesión de galerista se nombra de una manera muy diezmada, algo así como el dueño de una galería o una cosa similar. Quiero decir, no tenemos ningún tipo de amparo. Además, tenemos un régimen fiscal realmente desolador porque vendemos el arte al 21% frente al 5,5% francés o el 4% italiano, con lo cual, sí, claro, cuando nos ponemos en una escena internacional de una feria, estamos en franca desventaja, con lo cual, claro, hace que yo tengo la sensación de que el Poder Ejecutivo nos ve como si fuéramos lujo. Y claro, me quedo atónito cuando me doy cuenta que entonces estamos haciendo un trabajo de investigación, ahora que trabajo con Guillermo de Osma y hacemos un catálogo, que además Guillermo tiene la generosidad de colgarlo en PDF y de hacerlo de dominio público a través de su página web, tiene un trabajo de investigación importantísimo, hacemos traducciones de cartas, hacemos un trabajo de investigación y rescatamos a numerosos artistas que han pasado en el olvido, ¿no? Estamos haciendo una lectura de intentar volver a poner sobre la mesa artistas, mujeres que han pasado desapercibidas. ¿Dónde queda todo ese trabajo? Luego, me hace gracia cuando hablamos todos de cultura de una manera siempre, no sé, como muy abierta y muy de ponernos medallas y tal, pero no apoyamos la cultura. Claro. La cultura también es eso, ¿no? O sea, los catálogos que hacen las galerías y el trabajo de investigación que hacen las galerías, bien sean de segundo mercado, de primer mercado o de los dos, ¿dónde queda ese trabajo? ¿Dónde queda ese reconocimiento, ¿no? ¿Crees que parte de ese problema viene interno del propio sector? Hombre, yo creo que el propio sector, como hablábamos antes del convenio regulador, debería de tener sistemas de
autodefinición y de autoprofesionalización que no tiene todavía libros blancos, códigos deontológicos, un convenio regulador. Pero claro, también es verdad que como por no tenemos ni nombre, tampoco podemos hacer solo autocrítica y no exigirle nada a los demás. O sea, habrá que exigir primero que tengamos un nombre, que alguien nos ampare en la legislación de alguna manera, porque si hablamos de la ley de mecenazgo también vamos bastante mal parados. O sea, ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Quiero decir que, claro, que es muy complicado porque nosotros tenemos que hacer autocrítica, sin duda, y tenemos que mejorar en algunos aspectos. Desde luego, convenio regulador, cuidar a nuestros equipos y que nuestros equipos tengan consistencia y que no estén rotando todo el rato. Tener un aparato ético alrededor de nuestro trabajo, pero también es verdad que hemos dado grandes pasos. Juana Izpurus inventó la feria a finales de los 70 y se puso en marcha en 1982. ¿Cómo han sido las directoras y el director de Arco desde entonces? Nos han situado en un nivel internacional fantástico. ¿Cómo son las galerías? ¿Cómo nos hemos internacionalizado de nacer en Barcelona como tiendas híbridas que intentaban un poco dinamizar sus ventas de marcos o sus ventas de libros, incluyendo arte contemporáneo, a ser galerías de primer orden a nivel internacional? Ciertamente. ¿Cómo es la Asociación Arte Madrid? Trabajan fantástico, ponen las galerías sobre la mesa a nivel de visibilidad Entonces quiero decir, bueno, sí, tenemos que hacer autocrítica, pero hombre, también hay que exigir que a quien corresponda se ponga un poco la pila con darle cobertura a lo que no viene a ser otra cosa que el lugar donde se da una sujeción o donde se da sostén a precisamente la creación plástica. La creación plástica con todo lo que conlleva, o sea, la creación plástica, todo lo que tiene que ver con el aparato cultural que de ahí deriva. Muy cierto. Me encantaría extenderme sobre este tema porque igual que cuando empecé a hablar con Chema en un capítulo sobre el tema del IVA cultural, el tema del coleccionismo, el desarrollo del coleccionismo, le dije esto es que quizás daría para un capítulo entero y no solo para que fuese una sola pregunta. Perdona que te corte, pero ahí hay una cosa muy interesante. Cuando visitamos un museo, y además quiero poner el acento sobre los museos públicos, cuando visitamos un museo público y vemos una obra de arte, en muchas ocasiones, en numerosas ocasiones, en la cartela pone cortesía Galería Patatín o colección privada cortesía Patatín. Eso quiere decir que el museo ha llamado al galerista de turno y le ha dicho, oye, yo quisieras poner en esta exposición que voy a hacer tal obra. Me consta que o la tienes o la has vendido. ¿Te importaría o facilitarme el coleccionista o darme la obra? Eso supone que tenemos que convencer al coleccionista para que descuelgue la obra de su casa para que la preste. Coordinar el seguro, coordinar el transporte. Si es de la galería, coordinar todo eso y quedarte durante un tiempo sin la pieza, quemarla en términos un poco, entre comillas, porque se está viendo la pieza y entonces ya luego todo el mundo va a saber que la pieza está a la venta. Todo eso parte de un trabajo del mundo de las galerías, o sea, del mundo del ámbito de lo privado. Y sin embargo, tú estás yendo a un museo público y estás viendo la pieza. Sería muy interesante también que los discursos, mira, ya que hablábamos antes de museos, también que los museos den más relevancia al papel del galerista. Las propias instituciones den un poco de fuelle al mundo a la vida de los galeristas, porque cuando todo eso ocurre es porque hay un montón de trabajo detrás del mundo de lo privado. Entonces, esta idea del mundo público, el mundo de lo privado, en cuanto a artes plásticas, muchas veces está un poco entrevelado. Sí, totalmente. Totalmente. Nada, te digo, es un tema que es realmente muy interesante y yo creo que genera muchísimo debate. Pero por no extendernos y pasar a una fase siguiente, ahora mismo estás dando clases en el CEU. Estás con una formación no formación docente, sino dando tu docencia. ¿Cuáles son los temas sobre los que tú haces claves? ¿Solo sobre el tema de galerismo? ¿Algún tema más teórico? No, galerismo. O sea, ¿qué es una galería de arte? Historia de las galerías de arte y cuál es el futuro de las galerías de arte, teniendo en cuenta precisamente cuáles son los modelos hacia donde seguramente vayamos, cuáles son un poco como una especie de DAFO de cuál es la situación del mundo galerístico. Claro, ¿y qué descubres enseñando que no has descubierto, por ejemplo, en el mundo de las galerías o en el mundo de...? Que a la gente le interesa muchísimo. O sea, realmente yo pensé que era un tema que no iba a interesar tanto, que era mucho más residual, y me doy cuenta que la gente, cuando le empiezas a hablar de galerías,
le interesa y además empieza a frecuentar más a menudo las galerías y empieza a interesarse por las galerías. O sea, es un tema que en verdad sí interesa, pero al que le hemos prestado poca atención. O sea, es esta idea un poco de la historia, es todo lo que se cuenta, pero también es todo lo que no se cuenta. O sea, es interesante que que empecemos a incluir el relato de las galerías en el relato histórico. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que además lo conseguirás. Para terminar, Pedro, Semáforo de Ítaca, yo me imagino que sí entiendes la referencia, es hablar más del camino que del destino. Pero si tú tuvieses que hablar de un destino, ¿dónde lo proyectarías? ¿El destino? Una visualización de futuro, 5, 10 años, ¿dónde quieres ir? Mira, he heredado una pequeña casa muy chiquitina en un pueblo pequeño de Alicante y mi futuro es estar rodeado de la gente que quiero en mi casa de Alicante. Ese es mi futuro. Yo creo que todo lo demás nunca se va a separar de nosotros. Hay que decir, mi amor por el arte, mi amor por los museos, por las galerías, por la lectura, por el teatro, ya está ahí para siempre. O sea que casi te hablo más en términos personales de estar rodeado de la gente que quiero y de... Estás hablando del descanso del héroe. Sí, bueno, también es verdad. Sí. Bueno, pero bueno, también nos lo merecemos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Tú todavía más que yo, pero que ya me llegará mi momento también de merecérmelo. Y si hablamos de Faro, ¿quién ha sido un referente para ti? Un referente absoluto que digas, sin esta persona no habría sido. Estrella de Diego, sin duda. O sea, y además se lo comenté a ella en una ocasión. Hubo un día que ella estaba hablando de otredad lacaniana, y entonces me costó a mí mucho entender aquello, ¿no? Y cuando ella me contó qué era aquello, me hizo precipitarme a los libros a ver qué era lo de la otredad y a darme cuenta que yo había sido toda mi vida otredad y había estado toda mi vida intentando buscar dónde yo encajaba, hasta que aquella señora de repente me estaba contando lo que yo era. Me estaba diciendo que yo no era un tipo raro, que era un tipo como todos los demás, pero que no lo habían contado, que no me habían incluido, que estaba fuera del relato. Sin duda, además recuerdo perfectamente la clase que fue y recuerdo que estábamos hablando de Jackson Pollock, y además lo he hablado con ella, o sea que sin duda Estrella de Diego. Bueno, desde luego es un referente perfecto. Terminando, Pedro, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Creo que mucha gente va a poder haber aprendido de todo esto, entendido un poco en qué consiste la profesión, pero sobre todo entendido que hay muchísimos caminos para llegar a destinos distintos y por eso te doy las gracias. Muchísimas gracias por haber venido y por compartirte. Pues muchas gracias por haberme invitado. Nos vemos pronto, a ver si conseguimos cuadrar la cena. Nos vemos pronto.